hermanos y hermanas presentes y televidentes. Un día más en nuestra vida, una oportunidad nueva en la que la fe común en Jesús nos reúne para la liturgia. Es esta una nueva oportunidad que en el Señor quiere darnos su palabra y fortalecernos con la Eucaristía en la comunión. Celebremos con alegría, participando en este misterio de vida que es la misa. De pie para recibir a los ministros y entonar el canto de entrada. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Una palabra me viene a la mente: celebrar la vida. La misa no es algo distinto de nuestra vida, al contrario, es como el momento en que celebramos lo bueno y lo malo, lo negativo y lo positivo de ese caminar que es la vida misma. Así que cuando nosotros venimos a la misa, venimos trayendo la vida con nosotros mismos, con nuestras enfermedades, con nuestras alegrías, con nuestras ilusiones y nuestras esperanzas. Agradezco a todas las personas que han orado por mi salud y sigan orando, que hay que seguir confiando en que Dios va obrando poco a poco en nuestra vida. Vamos a comenzar nuestra celebración de vida presentándole precisamente la vida de estos días, cómo lo hemos vivido, cómo hemos a veces perdido la esperanza, pero la hemos renovado en la confianza con el Señor. Acudamos a Él y a su misericordia. Y ahora decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, concédenos honrarte con todo el corazón y amar a todos con amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. David fue un hombre según su corazón, capaz de lo mejor y lo peor, penitente siempre, acogido a la misericordia que perdona. Prefiere silenciar sus grandes errores para cantar las glorias del Señor. Escuchemos. Lectura del libro del Eclesiástico. Como la grasa es lo mejor del sacrificio, así David es el mejor de Israel. Jugaba con leones como cabritos y con osos como corderillos. Siendo un muchacho, mató a un gigante, removiendo la afrenta del pueblo. Cuando su mano hizo girar la onda y derribó el orgullo de Goliat, invocó al Dios Altísimo, quien hizo fuerte su diestra para eliminar al hombre aguerrido y restaurar el honor de su pueblo. Por eso le cantaban las mozas, alabándolo por sus 10,000. Ya coronado, peleó y derrotó a sus enemigos vecinos. Derrotó a los filisteos hostiles, quebrantando su poder hasta hoy. De todas sus empresas daba gracias, alabando la gloria del Dios Altísimo. De todo corazón amó a su Creador, entonando salmos cada día. Trajo instrumentos para servicio del altar y compuso música de acompañamiento. Celebró solemnemente fiestas y ordenó el cielo de las solemnidades. Cuando alababa el nombre santo, de madrugada resonaba el rito. El Señor perdonó su delito y exaltó su poder para siempre. Le confirió el poder real y le dio un trono en Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perfecto es el camino de Dios, acendrada es la promesa del Señor. Eres escudo para los que a Él se acogen. Bendito sea mi Dios y
Bendiga al Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Por eso te daré gracias entre las naciones, Señor, y tañeré en honor de tu nombre. Tú diste gran victoria a tu rey. Tuviste misericordia de tu ungido, de David y su linaje por siempre. El trágico destino del precursor deja prever el destino de Jesús mismo. Juan, delator sin miedo, testigo de la verdad, predica la caridad y muere por predicar la justicia. Antes de proclamar el Santo Evangelio, cantemos el aleluya. Dichosos los que con un corazón noble y generoso guardan la palabra de Dios y dan fruto perseverando. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan Bautista ha resucitado, y por eso los poderes actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlos decía: es Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo. Y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado, y lo escuchaba con gusto.
La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo doy. Y él juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, y se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tus palabras, Señor, alegran nuestros corazones. Tus palabras, Señor, alegran nuestros corazones. Alaben al Señor, alaben al Señor. Aleluya, aleluya. Alaben al Señor, aleluya. Alaben al Señor, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. La Biblia es un libro muy humano, con historias muy humanas. Ahorita hablábamos de la vida, precisamente. La misa no puede estar sino enganchada a la vida, si no, no tendría sentido. Traemos la misa a la vida y la vida a la misa, podríamos decir. Y así nos pasa también con el libro sagrado que llamamos Biblia. Es un libro lleno de historias humanas a través de las cuales Dios se va revelando. Y las figuras que hemos tenido hoy, hemos estado leyendo hace unos cuantos días sobre David, cosas buenas y cosas no tan buenas, podríamos decir hasta terribles. Y sin embargo, hoy tenemos todo un elogio del eclesiástico a esta figura de alguna forma controversial de la historia del pueblo de Israel. Un humano, un hombre como cualquiera uno de nosotros, pero con sus oscuridades y con sus luces. Pero por otro lado también en el Evangelio, hoy Marcos nos trae una terrible historia también a través de otro personaje. Esta vez no se dice que es un rey, es un tetrarca que dirigía más o menos varios regiones de Israel, en el norte sobre todo, y que está lleno también de unas terribles cualidades negativas y con la cual también Dios va realizando su historia. Así que tenemos dos figuras interesantes, dos figuras que nos permiten hoy hacer una muy buena reflexión de por qué a través de estos renglones torcidos Dios va escribiendo una historia de salvación.
Y he traído algunos apuntes precisamente de lo que la Iglesia, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, nos ha dicho sobre esta palabra de Dios, que es palabra humana. La Biblia es un libro humano formado de muchos libros, no es un solo libro, algunos dicen mejor la enciclopedia, y todos ellos grabados por las manos, por el corazón, por la memoria de hombres y mujeres muy concretos, historias muy puntuales. Es un libro, una escritura, un texto humano. Ya el Concilio Vaticano II nos hablará de los géneros literarios, que si poemas, que si crónicas, que si historias, que si cantos, fábulas, novelas, todas estas maneras humanas como el hombre puede expresarse a través de la escritura. Entonces tendríamos que concluir que no podríamos leer la Biblia bien si no sabemos leerla como un texto humano. Y esto es una de las primeras consecuencias que tenemos que al menos tener claro. La Biblia hemos de leerla a partir de que es un texto humano. No es un texto que viene desde lo alto, desde lejos, se plasma en alguna persona que lo escribe, sino que está lleno de todas estas experiencias humanas, positivas y negativas, que es lo que llamamos historia. Por lo tanto, nace de las entrañas mismas de la tierra, de la historia, con sus penas y alegrías, con sus sombras, pero también con sus esperanzas. Siendo así, Dios, que es ilimitado, que es infinito, se revela a través de algo que es limitado y algo que es finito. Los errores, la misma vida, la misma existencia humana es finita y tiene sus propios errores, pero esa presencia infinita de Dios se va expresando a través de esos límites, de esas limitaciones humanas. Por lo tanto, cuando leemos la Biblia, nosotros intentamos liberar de esos límites lo que leemos para encontrar lo ilimitado que es Dios. No sé si estoy haciendo juego de palabras, pero si Dios, que es ilimitado, infinito, se expresa a través de algo limitado, nuestra primera tarea es sacar lo limitado para encontrar de nuevo a Dios. Había un judío, un famoso rabí, que decía que la lectura de la Biblia no es sino regresar a la infinitud de Jesús, de Dios. Es volver a la divinidad, sacar lo humano para poder llegar a la divinidad. No es sacar lo humano por sí, sino entenderlo como humano, con sus límites, poder separarlo y entonces descubrir el mensaje que Dios nos quiere dar. Vamos a decir, la divinidad de Dios. ¿Cuáles son los límites de la Escritura? Pues el lenguaje. Todos los lenguajes tienen sus pros y sus contras. Hay lenguajes que expresan, pero hay lenguajes que no saben expresar. Tienen que haber silencios. Hay lenguajes que utilizan más lo espiritual, hay lenguajes que utilizan más la gramática, lo lógico, y cada lenguaje tiene sus vacíos y también tiene sus riquezas. Por lo tanto, el lenguaje mismo ya tiene unos límites. El alfabeto, no todos los lenguajes tienen el mismo alfabeto. Hay letras que faltan en un alfabeto u otro. Si nosotros habláramos en el idioma de los chinos, ¿verdad?, en el famoso mandarín, hay unos sonidos que nosotros no podríamos dar. Hay unas letras, unos sonidos que realmente son incomprensibles para nosotros. La gramática es diferente en cada lengua. Y fíjense que cuando la Biblia es escrita en un idioma o en dos idiomas. Vamos a pensar en griego y vamos a pensar en el hebreo. Y cada uno de estos dos idiomas tiene sus límites también. Y Dios se va a expresar a través de ese lenguaje, de ese idioma, con unos límites. Hoy, mucho de lo que hacen nuestros exégetas es tratar de entender el hebreo de la época de Jesús
para poder entonces sacar cuál es el mensaje y cuántas cosas maravillosas se van descubriendo. Por lo tanto, hemos de recordar que toda palabra humana siempre también tiene una fuente. La fuente que hablamos es la fuente humana, de la experiencia, pero toda palabra que es pronunciada tiene una fuente mayor, tiene una fuente superior, una fuente que es divina. Siempre toda palabra tiene un origen de alguna forma divino. Aunque la revestimos de tantas experiencias humanas, el origen de toda palabra es la palabra misma, el verbo, ¿verdad? El verbo de Dios que es Jesús mismo. Para entender entonces un texto como los que hemos escuchado hoy, el libro del Eclesiástico es un libro que alaba a David, pero David hizo de las suyas. Lo leíamos hace poco cuando mandó a matar a Urías, este soldado que él tomó su mujer, él cometió el pecado de adulterio con su mujer y para sacarlo del medio lo pone al frente del batallón para que lo maten. O sea, adulterio y asesinato de una figura tan importante como David. Solamente que el Eclesiástico no lo olvida y dice que le perdonó su delito. Ese ya me ayuda un poquito a entender al libro del Eclesiástico, cómo un hombre como el Eclesiástico, que es el que escribe este libro, es capaz de mirar más allá de la experiencia terrible del pecado de David para poder entonces descubrir en David una figura con toda la importancia de ser un rey, de ser un hombre que ayudó al culto, sobre todo el culto de Israel, y que llega a ser una figura tan importante para toda la historia de Israel, a pesar de los límites humanos. Es decir, hace un sobresalto tremendo para poder entender cómo Dios obró a través de este hombre pecador que llamamos David, que también tuvo sus tremendas tristezas. El martes pasado leíamos cómo moría su hijo Absalón, ¿verdad?, que era el de los cabellos, y se enredaron los cabellos en un árbol, el caballo siguió corriendo y el pobre Absalón quedó allí muerto, y David llora a su hijo que se había rebelado contra él. Historias de la palabra de Dios. Bueno, como decía, para entender un texto bíblico, entonces tenemos que entender toda una serie de elementos que nos ayudarían a sacar poco a poco cuál es el mensaje que Dios nos quiere dar. Primero, las condiciones de la humanidad en el tiempo en que Dios habla. Hay condiciones, por ejemplo, biológicas. Aunque los que escribieron el Antiguo Testamento o los libros del Antiguo Testamento no eran científicos, de alguna forma intuían que el hombre venía de la tierra, que estaba hecho del barro, intuían también que la mujer salía del mismo hombre, la costilla que Dios había soplado. Hay elementos un poquito biológicos en todo esto, elementos sociológicos, cuántas leyes tendrían en cuenta la convivencia, la famosa ley del talión, las leyes de impureza o pureza, de purificación, que tenían que ver más con la salud del pueblo más que otras cosas. Leyes políticas o condiciones políticas como las que vemos acerca de la monarquía de David. Económicas, situaciones económicas. Los profetas denunciaban las diferentes situaciones de una realidad se me olvida la palabra, social muy dura. Pobres, ricos, es decir, una diferencia social entre hombres en el mismo pueblo de Israel. Leyes ecológicas, la famosa ley del jubileo, todo esto que tiene que ver con el cultivo de la tierra, el sábado como día de descanso, en el fondo tiene sentido ecológico de buscar un equilibrio en la misma creación. Por lo tanto, todos estos elementos, cuando nosotros los vamos teniendo en cuenta, nos ayudan a descubrir una verdad que está más allá de todos esos elementos. Y por eso entonces, hoy, la invitación que podemos hacer cada uno de nosotros es a ir más allá del texto después de haberlo estudiado, después de haberlo conocido, después de haberlo como examinado, explotado, si se puede decir así.
Detrás de todas estas circunstancias, detrás de todos estos límites, detrás de todas estas durezas de la vida misma, Dios se va revelando. Por lo tanto, leer la palabra de Dios es un intento de liberar, es un intento de liberar todos esos límites para descubrir lo que es Dios en nosotros. Que Herodes hizo lo que hizo nos hace descubrir un profeta como Juan el Bautista, que fue capaz de denunciar aún con las consecuencias que podría tener. Leer una figura como Herodes nos recuerda también los Herodes de nuestros tiempos, estos hombres que gobiernan, que no son capaces de tolerar lo que es distinto. Y cuidado que en nuestro mundo lo estamos viviendo tan fuertemente. Poderosos presidentes, líderes políticos que no toleran la diferencia y que realizan tantas injustas acciones contra los que necesitan, sobre todo de justicia. Así que hay tantas lecturas que podemos hacer, pero sobre todo recordemos que cuando vamos abriendo este libro, que es la palabra de Dios, aún con sus límites, vamos descubriendo un mundo maravilloso. Lo que fue del pasado, una historia del pasado, una historia que no deja de ser humana y por ser humana sigue siendo presente, nos hace encontrar cosas nuevas, nos hace descubrir nuevas riquezas, y de eso se trata cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Amén. Bien, nos ponemos todos de pie, oremos al Padre, por el Hijo y en el Espíritu Santo, por las necesidades de todos los cristianos y del mundo entero. Por la Iglesia, el Papa, obispos, sacerdotes y diáconos, para que unidos por el amor demos testimonio de Jesucristo ante el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los países que sufren el flagelado de la guerra, el hambre y la falta de libertad, para que se acelere la llegada de la paz y no dejen de confiar en la fuerza salvadora de Dios, que vela por sus vidas y les promete su reino de justicia y paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que están injustamente en las cárceles, por los que son maltratados y perseguidos y pierden su vida a causa de su fe, para que experimenten la fuerza de Dios que se manifiesta en la debilidad y triunfa por la cruz. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos que estamos celebrando esta Eucaristía, para que vivamos en la verdad y no claudiquemos nunca de ella, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por la salud de los sacerdotes y diáconos enfermos. Chailín Rivera, Nemesio Lavoy, Benita Dávila, Alana González, Aida Marín, Félix y Carlos Pagán, Evelyn Virella, Domingo Martínez, Norberta y Juana Rivera, Ismael y Rafael Ortiz, Felita Galindo, Nancy Mercado, Flor Llorens, Carmen Mercado, Socorro Monserrate, Eva Díaz, Lidia Santiago, María Morales, Rosa Cabán, Lumi Laborde, Diani Sánchez, familia Carmona Colón, familia Colón Rolón y Michelle Rivera, roguemos al Señor. Por el eterno descanso del obispo Antonio Ramos Orange,
San Ramón García Tomé, Blanca Quiñones Soto, doctora Grace Noel, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Octavio Cosme, Luis Migenes, Marta Montalvo, Carlos Davis, Edwin Matos Párez, Carlos A. Rosario, Edgardo Blanco, Lolo Blanco, difunto de la familia Rivera Collazo, Yeli Galindo, Rafa Cancel, José Orange, Wandy Orange, Monserrate Macaya, Juan Herrera, Felipe Negrón, Paquito Reyes, Miriam García, José Omar Cordero, Manuel Romero, Rosa Ruiz, Richard Romero, José M. Vázquez, Severino Soto, María Teresa Cruz. Roguemos al Señor. En acción de gracias por el número 4 y la salud de la niña cataleña Valentina Burgos, por una intención de Ana Laracuente, a la Divina Misericordia, por una intención y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, derrama tu gracia sobre las necesidades que tu pueblo te ha presentado, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan, como señal de que nos entregamos. Tu cuerpo y sangre quieres que comamos, y así llenar nuestras vidas ansiosas de ti. Te presentamos el vino y el pan, hecho de frutas y trigo maduro. Esta es la ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, que compartimos a cada momento. Te presentamos el vino y el pan, para que tú los bendigas y parzas, y así con fe comulguemos con ellos, y así llenar nuestras vidas de ti, oh Señor. Te presentamos el vino y el pan, hecho de frutas y trigo maduro. Esta es la ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, que compartimos a cada momento. Pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, que compartimos a cada momento. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Presentamos ante tu altar, Señor, los dones de nuestra entrega. Te rogamos que los aceptes con bondad y los conviertas en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación,
Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con esperanza firme aguardamos su venida gloriosa. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. La paz sea contigo, Con su Pepe. espíritu, Padre, que está. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Sangre de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti.
Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un paso del cielo aquí. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Oremos. Alimentados con el don de nuestra redención, te pedimos, Padre, que con este auxilio de salvación eterna sea creciente siempre en nosotros la verdadera fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a nuestros hermanos de Junte para Yahvé, que han cantado con nosotros de nuevo hoy. A nuestro hermano Pepe, José Báez, que ha estado también con nosotros. Siempre es mucho gusto tenerlo con nosotros, igual que nuestro Juan Bautista, que hoy ha estado como parte de la asamblea. Quiero saludar a un hermano que conocí allá en el auxilio mutuo, estando en emergencia. Él oyó mi voz, sacó la cortinita, estaba al lado mío y yo esa voz la reconocía y es la de usted. Así que muchos saludos, no sé su nombre, pero muchos saludos al hermano. Ya reconocen a uno hasta en el hospital, así que no hay otra manera. Y aunque ahora tengo un poco la voz un poquito más suave, pero sigue siendo la misma voz mía. Así que gracias a todos de nuevo por sus oraciones. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestras vidas. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.